lo largo del mundo existen miles de ciudades fantasma, lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida, sueños y progreso, pero que hoy permanecen en silencio absoluto. Algunas fueron abandonadas por desastres naturales, otras por guerras, malas decisiones económicas o simplemente porque el mundo siguió avanzando sin ellas. Hoy te llevaremos a un recorrido inquietante y fascinante por las 15 ciudades abandonadas más grandes del mundo. Calles vacías, edificios intactos y una sensación constante de que el tiempo se detuvo. Comenzamos. Número 1. Ashgabat, Turkmenistán. Ashgabat, la capital de Turkmenistán, ha sido apodada por muchos como la ciudad de los muertos, no por una historia antigua o un pasado oscuro, sino por su apariencia fantasmal. Desde 1991, tras la caída de la Unión Soviética, el gobierno turkmeno decidió reinventar su capital como símbolo de una nueva era dorada. Así se inició una transformación colosal. Se construyeron más de 500 edificios monumentales, con fachadas cubiertas de mármol blanco y detalles dorados que deslumbran bajo el sol del desierto. Se levantaron palacios, museos, centros culturales y estructuras únicas como la Rueda de la Fortuna más grande del mundo bajo techo. Todo con una estética imperial que busca proyectar poder y prosperidad. Pero esta imagen resplandeciente contrasta con una realidad inquietante. Detrás de los muros de mármol y las fuentes impecables, la mayoría de los ciudadanos vive fuera de ese núcleo central, en condiciones muy distintas. Muchas zonas carecen de servicios básicos como agua corriente o electricidad constante, y las amplias avenidas diseñadas para desfiles grandiosos a menudo están completamente vacías. La ciudad, a pesar de su apariencia futurista, transmite una sensación de vacío, como si fuera un decorado sin actores. Ashgabat no solo es un experimento arquitectónico, sino también un reflejo de las contradicciones entre imagen y realidad en uno de los países más aislados del planeta. Número 2. Kelso, California, Estados Unidos. Kelso, en el corazón del desierto de Mojave, fue en su día una ciudad vital para el desarrollo ferroviario de California. Fundada en 1905, su ubicación estratégica la convirtió en un punto clave para el mantenimiento de trenes a vapor que atravesaban las áridas tierras del sur del estado. A su alrededor florecieron minas, plantas industriales y una comunidad vibrante que llegó a superar los 2,000 habitantes. Durante años, la vida giraba en torno al paso del tren. Su silbido marcaba el ritmo de la rutina, el trabajo y la esperanza en un futuro próspero en medio del desierto. Sin embargo, todo cambió tras la Primera Guerra Mundial, con la llegada de las locomotoras diésel. Más rápidas, eficientes y menos dependientes de paradas técnicas, estas nuevas máquinas dejaron de detenerse en Kelso, y con ellas el empleo. La ciudad fue apagándose lentamente, como una lámpara a la que se le acaba el aceite. Para 1985, Kelso quedó completamente deshabitada. Hoy, convertida en ciudad fantasma, conserva sus edificios casi intactos. Oficinas, casas, tiendas e incluso la vieja estación de tren parecen congelados en el tiempo, como si sus antiguos habitantes aún fueran a regresar en cualquier momento. Es un lugar donde el silencio del desierto se mezcla con la memoria de un pasado que resiste al olvido. Número 3. Centralia, Pensilvania, Estados Unidos. Centralia en Pensilvania no fue destruida por una guerra ni por un desastre natural visible, sino por algo mucho más insidioso: un incendio subterráneo que aún arde más de 6 décadas después. En 1962, un pequeño fuego iniciado accidentalmente en una mina de carbón se propagó sin control bajo tierra, alimentado por vastas vetas de combustible. Lo que comenzó como una quema rutinaria de basura se convirtió en una amenaza permanente. A medida que las llamas invisibles avanzaban bajo la superficie, el suelo comenzaba a resquebrajarse. Grietas humeantes surgían en las calles y gases tóxicos se filtraban al aire, convirtiendo la ciudad en una trampa mortal. La situación se volvió insostenible. Las autoridades evacuaron a la mayoría de los residentes y en 1992 Centralia fue oficialmente condenada. Hoy quedan apenas vestigios de lo que una vez fue un pueblo lleno de vida. Las carreteras están agrietadas,
Muchas casas han desaparecido y las que aún permanecen en pie están envueltas en un silencio denso e inquietante. Bajo sus cimientos, el fuego continúa y, según los expertos, podría seguir ardiendo durante otros 250 años. Centralia es ahora una advertencia viviente sobre el poder incontrolable de la naturaleza cuando se combina con la acción humana, un lugar donde el suelo mismo parece respirar calor y peligro. Número 4. Burj Al Babas, Turquía. Burj Al Babas parece sacada de un sueño extravagante o de un escenario de cuento de hadas, pero es completamente real. Ubicada en Turquía, esta ciudad fue concebida como un lujoso proyecto inmobiliario que ofrecería 399 castillos idénticos, con torres puntiagudas y detalles arquitectónicos inspirados en la fantasía europea. Cada unidad estaba diseñada para atraer a millonarios de Medio Oriente y otras regiones del mundo, prometiendo un estilo de vida exclusivo en un entorno de ensueño. Era la visión de un paraíso moderno, donde la opulencia sería la norma y cada castillo una residencia de lujo. Pero esa visión nunca se concretó. En 2019, la empresa desarrolladora se declaró en bancarrota tras años de problemas financieros, ventas mínimas y una creciente desconfianza de los inversionistas. Lo que quedó fue una ciudad inacabada, congelada en una fase intermedia, con cientos de castillos idénticos alineados sobre un paisaje silencioso y desolado. Sin habitantes, sin actividad, sin propósito. Hoy, Burj Al Babas es un símbolo de ambición desmedida, una postal surrealista de la arquitectura sin alma, donde el exceso chocó de frente con la realidad del mercado. Un ejército de castillos vacíos que, lejos de reyes y reinas, solo reinan sobre el olvido. Número 5. Sanchipot City, Taiwán. Sanchipot City parece un escenario detenido en el tiempo, como si una civilización extraterrestre hubiera abandonado la Tierra de un día para otro. Construida en 1978 en la costa de Taiwán, esta extraña ciudad estaba compuesta por viviendas futuristas con forma de ovnis, diseñadas como un exclusivo resort vacacional para la élite. Sus líneas curvas, colores llamativos y estética avanzada prometían una experiencia única, adelantada a su época. La idea era crear un paraíso moderno, una ciudad del futuro donde el lujo y la innovación arquitectónica se fusionaran frente al mar. Sin embargo, el proyecto fue abandonado apenas 2 años después de su inicio. Durante la construcción comenzaron a circular historias de accidentes inexplicables, muertes, suicidios y supuestas maldiciones relacionadas con la demolición de antiguas estatuas locales. Aunque con el tiempo se confirmó que la verdadera causa fue una combinación de sobrecostos y mala gestión financiera, la leyenda ya había nacido. La reputación oscura envolvió al lugar y lo condenó al abandono. Durante décadas, Sanchipot City fue considerada una de las las ciudades más inquietantes del mundo. Un recordatorio de cómo la ambición futurista puede transformarse en un mito perturbador cuando la realidad se desmorona. Número 6. Craco, Italia. Craco, ubicada en el sur de Italia, es una joya medieval que parece suspendida en el tiempo. Fundada antes del año 1060, esta ciudad se alza sobre una colina con vistas imponentes del paisaje de Basilicata. A lo largo de los siglos resistió conflictos, invasiones y el dominio de señores despiadados, manteniendo su esencia intacta gracias a su estratégica posición y su arquitectura de piedra. Sus callejones estrechos, iglesias antiguas y estructuras centenarias contaban la historia de una comunidad que, a pesar de las adversidades, logró perdurar durante generaciones. Pero la naturaleza terminó por hacer lo que los ejércitos no pudieron. Una serie de terremotos, deslizamientos de tierra e inundaciones debilitó progresivamente los cimientos de la ciudad. En 1963, las autoridades tomaron la difícil decisión de evacuar a toda la población por motivos de seguridad. Desde entonces, Craco permanece vacía, convertida en una ciudad fantasma que conserva intacta su belleza y su misterio. Su aspecto cinematográfico ha sido escenario de películas internacionales como Quantum of Solace, atrayendo la atención de cineastas, turistas y amantes de la historia que caminan por sus ruinas como si exploraran un castillo abandonado del pasado. Si has llegado hasta aquí, es porque esto te está gustando. Apóyame con un like.
Y si quieres más exploraciones como esta, ya sabes lo que toca: suscribirte. Número 7. Tianducheng, China. Tianducheng, apodada la París de China, es uno de los experimentos urbanos más curiosos y desconcertantes del siglo XXI. Construida en 2007 cerca de Hangzhou, fue diseñada para replicar el romanticismo de la capital francesa, con bulevares adoquinados, fuentes clásicas, jardines al estilo de Versalles y hasta una torre Eiffel de 108 metros de altura. El objetivo era atraer a más de 10.000 residentes con una propuesta estética única, que mezclara lujo europeo con modernidad china. A primera vista, el lugar parece un decorado cinematográfico, un rincón parisino transportado mágicamente a Asia. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a lo que los desarrolladores soñaron. La ciudad quedó aislada de los grandes centros urbanos, con problemas de transporte, infraestructura deficiente y una falta de servicios que espantó a posibles compradores. Aunque unas pocas miles de personas viven hoy allí, el contraste entre su arquitectura grandiosa y la baja densidad poblacional es inquietante. Tianducheng es una ciudad hermosa, pero casi vacía, donde el eco de los pasos resuena entre edificios perfectos y sin vida. Un recordatorio de que no basta con construir una ciudad bonita. Hay que lograr que las personas quieran habitarla. Número 8. Bombay Beach, California. Bombay Beach, en California, alguna vez fue un vibrante destino vacacional junto a las aguas del mar de Salton. En las décadas de 1950 y 1960, sus playas atraían a turistas de todo el estado, con hoteles, clubes y deportes acuáticos que convertían la zona en un paraíso desértico. Las familias acudían en masa para disfrutar del sol, el agua y un estilo de vida relajado, como si fuera una versión interior de la costa californiana. Era un símbolo del sueño americano en medio del desierto. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla. La contaminación agrícola, rica en fertilizantes y pesticidas, fluyó sin control hacia el mar de Salton, alterando su equilibrio ecológico. La salinidad aumentó, el oxígeno disminuyó y toda la vida acuática comenzó a morir. Los peces muertos cubrieron las orillas, el olor se volvió insoportable y el turismo desapareció de un día para otro. Bombay Beach quedó abandonada, atrapada entre el polvo, el óxido y un silencio pesado. Hoy los esqueletos de peces aún cubren el suelo como una alfombra macabra, recordando cómo un paraíso puede colapsar cuando se ignora el impacto ambiental. Número 9. Kolmanskop, Namibia. Kolmanskop, en el árido corazón de Namibia, fue una ciudad que emergió de la nada gracias al hallazgo de diamantes en 1908. En apenas 4 años, su producción representaba el 12% de los diamantes del mundo, atrayendo a buscadores de fortuna, ingenieros y familias enteras. A pesar de su ubicación remota, la ciudad contaba con lujos inusuales para la época: hospital, teatro, escuela, fábrica de hielo e incluso una sala de rayos X. Era un oasis de modernidad en medio del desierto, impulsado por la codicia y el brillo de las piedras preciosas. Sin embargo, la riqueza fue tan efímera como intensa. Cuando las minas comenzaron a agotarse en los años 30, la fiebre de los diamantes se trasladó hacia el sur, y Kolmanskop fue abandonada casi de inmediato. Con el tiempo, el desierto fue reclamando su territorio. Las dunas comenzaron a invadir las casas, cubriendo pisos, escaleras y ventanas con arena. Hoy la ciudad parece detenida en un sueño surrealista, donde los restos de la opulencia conviven con la implacable presencia del desierto. Kolmanskop es ahora una cápsula del tiempo sepultada lentamente, un testimonio de cómo la naturaleza siempre termina recuperando lo que el hombre cree haber conquistado. Número 10. Houtouwan, China. Houtouwan, ubicado en la isla Shengshan al este de China, fue alguna vez un pequeño y activo pueblo pesquero. Durante décadas, sus habitantes vivieron del mar, pero con el paso del tiempo, la lejanía, la falta de infraestructura y las oportunidades limitadas llevaron a la población a abandonar el lugar en busca de mejores condiciones de vida. En los años 90, el éxodo fue definitivo. Las casas quedaron vacías, las redes de pesca se secaron y el bullicio cotidiano desapareció por completo. Pero lo que vino después fue inesperado y asombroso.
La naturaleza, en su silencio paciente, reclamó el espacio dejado por el ser humano. La vegetación comenzó a trepar por las paredes, cubrir los techos y envolver cada rincón del pueblo. Hoy, Houtou-Ahuan parece un escenario de fantasía, un pueblo oculto bajo un manto verde, donde las casas se camuflan entre las hojas como si fueran parte del paisaje. Lejos de ser una ruina lúgubre, es considerado uno de los lugares abandonados más hermosos del planeta. Una prueba viva de cómo la naturaleza no solo sobrevive, sino que florece cuando el ser humano se retira. Número 11. Akharmara, Georgia. Akharmara, en lo profundo de la región de Abjasia, Georgia, fue en su momento una ciudad próspera impulsada por la minería de carbón. Durante la era soviética, llegó a albergar a más de 40.000 habitantes, con bloques de apartamentos, escuelas, hospitales y una vida comunitaria intensa en medio de las montañas. Las minas no solo ofrecían empleo, sino también una razón para que familias enteras construyeran su futuro en ese rincón industrial. Era un ejemplo del modelo urbano soviético, funcional, autosuficiente y centrado en la producción. Pero esa estabilidad se desmoronó con el colapso de la Unión Soviética y los conflictos armados que azotaron la región en los años 90. La guerra en Abjasia y el caos económico obligaron a miles a huir. Las minas cerraron, los servicios desaparecieron y la ciudad fue abandonada a su suerte. Hoy, Akharmara es un esqueleto de lo que fue. Edificios devorados por la vegetación, calles vacías y un silencio espeso solo interrumpido por el viento de montaña. Solo unos pocos residentes permanecen como testigos solitarios de un pasado que se deshace lentamente entre ruinas y recuerdos. Número 12. Pyramiden, Noruega. Pyramiden, situada en el remoto archipiélago de Svalbard, dentro del Círculo Polar Ártico, fue durante décadas una ciudad minera soviética en territorio noruego. Fundada por Suecia y luego vendida a la URSS, esta comunidad aislada llegó a albergar a más de 1.000 personas, con escuelas, teatro, piscina olímpica e incluso una estatua de Lenin. Todo construido con el objetivo de mostrar la superioridad del estilo de vida comunista, incluso en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Pyramiden era una cápsula soviética congelada en el hielo. Pero cuando el carbón se agotó en 1990, la ciudad fue abandonada casi de inmediato. Los residentes dejaron todo atrás, desde libros y muebles hasta instrumentos musicales, como si pensaran volver algún día. El clima extremo conservó los edificios tal como estaban, y hoy Pyramiden parece detenida en el tiempo. El silencio polar solo es roto por el crujir del hielo y ocasionalmente por la presencia de osos polares que deambulan entre estructuras congeladas. Es un lugar donde la historia, la ideología y la naturaleza coexisten en un escenario desolado y fascinante. Número 13. Bodie, California. Bodie, enclavada en las montañas de Sierra Nevada en California, fue una de las ciudades más salvajes y prósperas del Viejo Oeste durante la fiebre del oro. A finales del siglo XIX, sus minas atrajeron a miles de buscadores de fortuna, convirtiéndola en un hervidero de actividad, violencia y desenfreno. Se decía que por cada iglesia había decenas de salones, burdeles y cantinas, y que el crimen era tan común como el polvo del desierto. La riqueza fluía, pero también lo hacían las tragedias. Incendios, enfermedades y enfrentamientos marcaban el ritmo de la vida diaria. Con el tiempo, el oro se agotó y Bodie comenzó a desmoronarse. Las duras condiciones climáticas, inviernos brutales y veranos áridos hicieron que cada vez más personas abandonaran la ciudad en busca de mejores oportunidades. Para 1940, Bodie quedó completamente vacía, convertida en una ciudad fantasma atrapada en el tiempo. Hoy, sus casas de madera, calles polvorientas y edificios deteriorados siguen en pie como testigos silenciosos de una época donde la ambición, el peligro y la supervivencia eran moneda corriente. Un museo al aire libre que narra sin palabras la intensidad fugaz del sueño dorado del oeste americano. Número 14. Hashima, Japón.
Hashima, también conocida como la isla acorazado por su perfil de concreto rodeado de muros defensivos, fue uno de los lugares más intensamente habitados del planeta. Ubicada frente a la costa de Nagasaki, esta pequeña isla japonesa floreció gracias a la minería de carbón submarina. En su apogeo, más de 5.000 personas vivían hacinadas en apenas 16 acres, rodeadas por bloques de cemento de varios pisos, sin espacio para árboles ni tierra natural. Era un microcosmos urbano, donde el trabajo, la vida familiar y la rutina diaria se concentraban bajo un mismo cielo gris. Pero esa vida terminó abruptamente cuando el carbón dejó de ser rentable. En 1974, la mina cerró y toda la población fue evacuada en cuestión de días, dejando atrás pertenencias, edificios y una historia encapsulada en concreto. Desde entonces, Hashima se ha mantenido como una isla fantasma, azotada por el viento marino, con estructuras corroídas por el salitre y la humedad. Su silueta fantasmal ha servido de inspiración para películas como Skyfall y hoy es un símbolo del auge y caída de la era industrial japonesa. Un lugar donde la densidad extrema dio paso al vacío absoluto. Número 15. Ordos, China. Ordos, en la región china de Mongolia Interior, fue concebida como un modelo de modernidad y crecimiento acelerado. Planeada para albergar a más de 1 millón de personas, la ciudad fue construida con rascacielos relucientes, museos vanguardistas, centros culturales y amplias avenidas listas para un tráfico intenso. Todo apuntaba a convertirla en un símbolo del futuro urbano chino. Un ejemplo de planificación ambiciosa y visión a gran escala. Pero ese futuro nunca llegó. A pesar de la infraestructura imponente, la población nunca se materializó. Los altos precios, la falta de empleo real y una economía basada en la especulación inmobiliaria alejaron a los posibles residentes. Hoy, Ordos es una de las ciudades fantasma más grandes del mundo, donde enormes avenidas están vacías, edificios permanecen sin estrenar y el silencio domina lo que debería haber sido una metrópolis vibrante. Es una postal del urbanismo desmedido, donde la grandiosidad arquitectónica no pudo ocultar la falta de vida. Una ciudad construida a toda velocidad, pero sin habitantes. Acabas de recorrer conmigo 15 ciudades que el mundo olvidó, pero tú no. Si este viaje te dejó con ganas de más, suscríbete. Hay muchas más historias que esperan ser contadas.